Donnie Yen Chitan. Nacido el 27 de julio del año 1963, es un artista marcial, actor y coreógrafo chino, considerado por muchos como la mayor estrella de cine de acción de Hong Kong y uno de los actores asiáticos más populares de los tiempos recientes. Su hermana pequeña, Chris Yen, es también actriz y artista marcial. Quizás no tan conocida en el mundo del cine y de las artes marciales, pero vale la pena destacarla puesto que, además de ser una muy bella mujer, ha realizado excelentes interpretaciones marciales en películas como por ejemplo Black Rose Academy del año 2004 o El infierno de Malone del año 2009. Pero volvamos a su hermano, Donnie Yen. Algunos directores y expertos del tema lo consideran el personaje de acción del momento junto a Scott Adkins, con quien se encuentran preparando la nueva entrega de la saga Ip Man Parte 4. En mi Instagram personal les dejé algunas fotos de estos dos actores juntos en su nuevo proyecto. Abajo, en la descripción de este video puedes encontrar el link a mis perfiles. Yen figura como uno de los actores más rentables de Asia y uno de los mejores pagos de los últimos años. La primer película en la que Donnie Yen trabajó como especialista fue en la película de producción china titulada Miracle Fighter 2, producida en el año 1983. Sí, así es, 1983. Digamos entonces de que a la fecha hace ya casi 35 años de su primer trabajo cinematográfico. Al momento de ese film, Donnie era un joven de 20 años. Desde ese film del año 83 en adelante, él prosiguió trabajando en rodajes al día de hoy, siendo mayo del año 2018, debemos de contabilizarle más de 65 películas. Desde Érase una vez en China, junto a Jet Li, Héroe, también junto a Jet Li, Duelo de Dragones, junto a Sammo Hung, o como Vampiro, en donde trabajó como enemigo de Wesley Snipes en Blade 2, la lista de películas sobresalientes es interminable. ¿Qué podemos decir de sus primeros años de vida y su primer contacto con las artes marciales? Nacido en la provincia china de Guangdong, Yen viajó a Hong Kong a la edad de 2 años. Allí vivió hasta que tuvo 11, momento en el que se marchó a Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. Allí vivió sus años de juventud junto a su madre, Bo Sin Mark, una mundialmente famosa maestra de Wushu y Tai Chi que creó la internacionalmente conocido China's Wushu Research Institute y donde las artes marciales comenzaron a influenciar su vida. Un verdadero artista en todos los sentidos de la vida. Primero, estudió piano clásico, fundamentalmente obras de Chopin, siendo la música su otra gran inspiración en la vida. La madre de Donnie Yen comenzó a enseñarle artes marciales cuando solo contaba con 4 años de edad. Gracias a ella, aprendió el tradicional y moderno Tai Chi y Wushu chinos, entendiendo los principios de interno y externo de las artes marciales. Como la mayoría de los jóvenes del barrio chino de Boston, Yen se hizo con todas las películas de Kung Fu que pudo, pero claro, con una gran diferencia del resto de los jóvenes. Viendo a Fu Zhen, Ti Lung, Bruce Lee y Jackie Chan en la pantalla, Yen comenzó a practicar y repetía los movimientos que veía en las películas. Con 11 años, la familia viajó a Boston, y aunque Donnie seguía practicando Wushu y Tai Chi, comenzó a entrenarse en otros estilos de artes marciales, como por ejemplo el Taekwondo, el Kickboxing y el boxeo inglés. Sin embargo, cuando tuvo 16 años, sus padres le enviaron a Beijing, donde pasó 2 años entrenando con el afamado equipo de Wushu de Beijing, estudiando con el mismo maestro que tuvo Jet Li, el maestro Wu Bing, maestro del cual prepararemos un video en el futuro porque realmente se lo merece. En su viaje de regreso a Estados Unidos, hizo una parada en Hong Kong y fue presentado ante el director Yuen Woo-ping, el coreógrafo de acción de la Matrix, entre otras muchísimas famosas películas de acción. Yuen, de hecho, fue el director y coreógrafo que años antes catapultara la carrera de Jackie Chan con la película La serpiente a la sombra del águila y El mono borracho en el ojo del tigre. En esta oportunidad, el director estaba buscando un nuevo héroe de acción para películas de Kung Fu. Por este motivo, Yuen se fijó en Donnie y le fue ofrecido realizar un test ante las cámaras que pasó satisfactoriamente.
encontrando en Jen el hombre que estaba buscando para sus nuevas películas, y es allí cuando comienza un nuevo viaje en la vida de nuestro héroe. Inspirado por su ídolo, Bruce Lee, Jen no solo exploró una amplia variedad de diferentes estilos de lucha, sino que también creó su propio y único sistema de artes marciales. Su progresión en las artes marciales y su aparición en la pantalla fueron paralelas. Cuanto más crecía su nombre en el cine, más y más él se esforzaba también en especializarse en el mundo de las artes marciales. Comenzando su camino con Drunken Tai Chi, sus inmensas capacidades físicas ya eran evidentes. Luego, en la serie Tiger Cage, Jen demostró su versatilidad con el kickboxing del oeste. Más tarde, en Iron Monkey, Mono de Hierro, fue un escaparate para el estilo de Kung Fu tradicional, y su memorable papel como Wong Kei Jing hizo a esta última una de las mejores películas de artes marciales de la década. Aquí, él glorificó el estilo de Kung Fu Hung Gar. Sin embargo, y aunque parezca irónico, Jen asegura que no conoce el Hung Gar Kung Fu más que de manera superficial, pero sus habilidades en pantalla así lo hicieron creer. A lo largo de su carrera cinematográfica, nunca jamás ha parado de entrenar, y sus artes marciales nunca han detenido su desarrollo. El físico y la mente se vuelven uno, y cuanto más elevado ha sido su conocimiento en el arte, más ha significado la filosofía de Bruce Lee para él. Jen dijo: "He estado involucrado en las artes marciales desde hace muchos años, pero ya no las analizo realmente demasiado. Básicamente, estoy de acuerdo con lo que Bruce Lee decía, que el ser humano tiene 2 brazos y 2 piernas, así que realmente no debe de haber muchos estilos diferentes de lucha. Todos los estilos y artes marciales tienen algo que ofrecer". Yuen, el director y coreógrafo, reconoció las extraordinarias habilidades físicas de Donnie Yen, y las series de películas que hicieron juntos llevaron al cine de acción de Hong Kong a una nueva dirección. Yen hizo su debut a la edad de 20 años en Drunken Tai Chi, que finaliza con una excelente pelea final. Con más de 65 películas en su haber, la audiencia y sus aficionados aún se debaten por saber cuál de ellas es la mejor. Donnie Yen tiene las capacidades para traspasar las fronteras de Oriente y de Occidente. Habla muy bien inglés, cantonés y mandarín, ya que pasó su infancia en Hong Kong, su juventud en Boston y los últimos años de nuevo en Hong Kong. Sin duda, ha sido y es uno de los mejores cineastas en cuestión de películas de acción y artes marciales, género al que ha dado su propio estilo personal, revolucionándolo una vez más. Como les dije al comienzo de este video, en este momento se encuentra trabajando en la nueva presentación de la película Ip Man Parte 4, en donde junto al actor Scott Adkins, de quien pueden encontrar un video biografía en este mismo canal, seguramente nos proporcionarán un film de características épicas, legendarias. La expectativa por ver en combate al super conocido Yuri Boyka enfrentándose al legendario maestro Ip Man es una imagen que nos tiene a todos completamente embelesados. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré el link directo a mi cuenta de Instagram, en donde les iré compartiendo más imágenes de este rodaje. Si este video te ha resultado de interés, me ayudarías mucho dándole un me gusta, pero sobre todo te pido tu ayuda para compartir y etiquetar estos videos con la mayor cantidad de gente que te sea posible, para que las artes marciales y sus fundadores puedan obtener cada vez más adeptos y seguidores a lo largo y ancho de nuestro mundo. Date una vuelta por mi canal y encontrarás más videos como este. Todos ellos están relacionados a maestros, estilos, sistemas y actores de artes marciales. No olvides seguirme en mis redes sociales para que podamos estar en contacto más directo y saber cuando subo un nuevo video. Facebook, Twitter e Instagram, encontrarás en la descripción de este video los links directos. Acuérdate de que mi canal secundario, El Farraón Trainer, un canal dedicado a entrenamientos, rutina, alimentación y recuperación de lesiones, ya está disponible. Puedes suscribirte y hacer la solicitud del video que quieras recibir. Con ustedes se despide el
Faraón y les deseo un muy feliz fin de semana.